17 al 27. Viendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, no habéis aprendido así a Cristo. Y en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Hermanos 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hermanos, pues gracias a Dios me permitió esta enseñanza, este mensaje, hermanos, porque yo creo que al igual que yo, todos, hermanos, pues algunas veces nos hemos sentido ofendidos, y la ofensa pues es algo pues que amarga, que humilla, que derrota el corazón, pero como cristianos tenemos que verlo desde el punto de vista bíblico, hermanos. ¿Ustedes han sido ofendidos alguna vez? Hermanos, ¿recuerdan cuántas veces los han ofendido? Bueno, ¿y cómo los ofendieron? Con palabras, murmuraciones, mentiras. Y esta persona o hermano les pidió perdón. Piensa que la persona o el hermano es culpable. Hermanos, si Dios pudiera resolver directamente, ¿le pedirían que se lo llevara a otra iglesia? Bueno, hermanos, pues yo creo que todavía estamos esperando la justicia de Dios, ¿no? Hermanos, la ofensa, el significado de la ofensa, pues es una acción o dicho que hace que alguien se sienta humillado o despreciado. Ofender es humillar, o herir el amor propio o la dignidad de alguien, con palabras, como dijimos, con hechos, con acciones. Es un ataque directo contra la autoestima de la persona. Hermanos, y las ofensas tienen un tremendo poder de destrucción contra la autoestima de una persona y la dignidad misma de la persona. Puede destruir la identidad, el balance emocional de las personas atacadas, hermanos. Las ofensas actúan como un veneno altamente tóxico para las emociones que solamente afectan al ofendido, sino que contaminan también muchas veces a otras personas que están alrededor de nosotros. Hermanos, las palabras ofensivas suelen ser más dañinas que otros tipos de ofensas. Cuando una persona ofende con su boca, literalmente le está rentando al diablo, hermanos, para producir destrucción y contaminar la vida de las personas a su alrededor. ¿Cómo sabemos, hermanos, cuándo confrontar y cuándo perdonar silenciosamente y olvidar? Bueno, hermanos, es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo saber? Porque la mayoría de la gente, hermanos, parece estar equivocada de un lado o del otro. Algunas personas piensan que lo mejor es pasar por alto todas las ofensas y se enorgullecen de su tolerancia. Sin embargo, hermanos, vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 5. En el capítulo 5, hermanos, Pablo confronta a los corintios por tolerar, hermanos, el pecado de la iglesia y lo reprende por no hacer frente al hombre que vivía en pecado. Ahí nos puede ayudar, hermanos, con la lectura hasta el versículo 6. Del 1 al 6, por favor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles,
tanto que algunos tienen la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunirnos vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Amén, gracias, amén. Como pueden, hermanos, como les decía aquí, Pablo está confrontando, hermano, a los corintios por tolerar el pecado. Versículo 6, hermanos. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Por otro lado, hermanos, como les decía, están las personas que confrontan cualquier tipo de infracción leve y se vuelven intolerables. ¿Hay principios bíblicos que nos ayudan a tomar decisiones correctas con respecto a la ofensa, hermanos? Sí las hay. Vamos a ver ahorita, hermanos, estas 6 pautas que nos puede ayudar, hermanos. Primero, siempre que sea posible, sobre todo si la ofensa es pequeña o sin querer, lo mejor es perdonar unilateralmente, de la propia manera. Esta es la esencia de un espíritu misericordioso. Y vamos a verlo en Efesios 4, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Somos llamados a tener, hermano, tolerancia misericordiosa, es decir, tener paciencia. Paciencia, que es lo más difícil, ¿no? Pero tener paciencia, hermanos. Paciencia ante las faltas de los demás. Hermano, los creyentes deben tener una especie de tipo de inmunidad recíproca, hermanos, ante los delitos pequeños. Ahora vemos en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice que el amor no se irrita, hermanos. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, hermanos. El amor no se irrita. Si cada falla requiere una confrontación formal, toda nuestra vida de la iglesia, hermanos, estaría pasando frente y resolviendo los conflictos por contrariedades sin importancia. Así que por el bien de la paz, para preservar la unidad del espíritu, hermanos, debemos mostrar tolerancia siempre que sea posible. Y esto lo vamos a ver en los versículos, hermanos, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente. Y también lo tenemos en otro versículo, hermanos, en Mateo, capítulo 5, versículos 39 al 40, 39 y 40. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que quiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Regresamos a 39, por favor, hermano. Versículo 39. Aquí pudiéramos entender, hermanos, cuando dice pon la otra mejilla, pues pudieran decir, bueno, nada más tengo 2 mejillas, ¿no? Y cuando me hiere, pues ya no es cuando tengo que reaccionar y a veces, muchas veces soy agresivo. No se refiere a eso, hermanos. Lo importante aquí, en la época de nuestro Señor Jesucristo, el hecho de recibir una bofetada con el dorso de la mano izquierda, hermanos, era un acto de desprecio y un acto de humillación. A eso se refería cuando se hace referencia con la otra mejilla. Y el poner la otra mejilla, hermanos, no se trata de dejarse destruir, de que me estén golpeando, sino de una forma valiente, hermanos, de resistencia no violenta. Al ofrecer la otra mejilla, hermanos, la persona humillada iguala la situación.
la iguala y afirma su dignidad, obligando al ofensor a verlo de manera igual, hermanos. No como una víctima ahora, sino verlo como igual. A eso se refiere este pasaje y este versículo, hermanos. Y con esto, hermanos, pues en este versículo, pues también se rompe el ciclo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo enseña que responder el mal con más mal perpetúa la violencia. La reacción del cristiano, hermanos, debe ser de amor, de perdón y de resistencia pacífica, hermanos. Por ejemplo, Jesús mismo vivió esta enseñanza a no defenderse agresivamente ante sus acusadores y perdonar a quienes lo crucificaron. Y en resumen, hermanos, con respecto a este versículo, Jesús llama a actuar a nosotros con una luz diferente, hermanos, respondiendo a la agresión personal con una postura firme, como les decía hace rato, pacífica y perdonadora, que vence la maldad. No hay que atacar la maldad con más maldad, hermanos. Otro punto, el segundo, hermanos, si usted es la única parte lesionada, aunque le fue público y flagrante, perdón, usted puede optar perdonar nuevamente, hermanos. Y en esto abundan los ejemplos. Tenemos el ejemplo en 2 de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 8. ¿Nos pueden apoyar con la lectura, hermanos? Segunda de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 8. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y vino el rey David a Saúl, y era aquí la Estamos hablando de un ejemplo, hermano. ¿De quién estamos hablando aquí? De la Biblia, de David, hermano. Y vamos a ver también que, el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿De quién hablamos aquí, hermanos? Esteban, hermanos. Y otro más, en Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Y de quién estamos hablando aquí, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, disculpe que les diga que hablen de sus Biblias porque es parte de... Está bien que tenemos la tecnología, es muy bueno tener la tecnología, pero muchas veces si no empezamos a buscar la Biblia vamos a perder también ese hábito de conocer y saber dónde están los libros, ¿no? Hermanos, el tercer punto, si observa usted, hermano, una falta grave que es un pecado en contra de alguien, que no sea usted mismo, confronte al ofensor. La justicia nunca permite que un cristiano cubra un pecado, hermanos, contra otra persona. Si bien tenemos el derecho e incluso se nos alienta a que pasemos por alto los errores cometidos en contra nuestra, la Escritura nos prohíbe en todas partes pasar por alto los errores cometidos en contra de otro, hermanos. Y eso lo vamos a ver en Éxodo, capítulo 23, versículo 6. No permitirás el derecho de tu mendigo en tu pleito. Pervertirás, perdón. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 20. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Isaías, capítulo 1, versículo 17, también lo vemos ahí, hermanos. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y lo tenemos también, hermanos, en Isaías,
59, 15 y 16. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Y Jeremías 22, versículo 3. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Y por último, hermanos, en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 35 al 36. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Hermanos, pues como pueden ver aquí son ejemplos de lo que yo les decía hace un momento, hermanos, sobre las faltas graves, hermanos, contra de alguien que no sean ustedes mismos. Cuarto punto, hermanos. ¿Cuándo ignorar un delito? Cuando ignorar un delito, hermanos, podría hacer daño al ofensor. Confronte a la parte culpable. A veces, la elección de pasar por alto una ofensa, hermanos, podría en realidad perjudicar al ofensor, al permitirle continuar por un camino equivocado sin ser amonestado. En tales casos, es nuestro deber confrontar en amor, y lo vamos, por favor, hermanos, en Gálatas, que nos pueda leer, por favor, Gálatas, capítulo 6, versículo 12. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os entréis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Amén, hermano. Hermanos, cuando un pecado, el punto 5, cuando un pecado es escandaloso, o de otra manera potencialmente dañino para el cuerpo de Cristo, el culpable debe ser confrontado, hermanos. Algunos pecados tienen el potencial de contaminar a muchas personas, y la Escritura da suficientes advertencias de dichos peligros. Por favor, vamos a subirles en Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 15. Y en Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 5. ¿Quién nos puede ayudar, hermanos, con Hebreos 12, 15? Amén. Y Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la madre de su padre. Amén. Y hermanos, también en Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20, hermanos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, y te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma un testigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, ido a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenme por gentil y pan. Amén. Hermanos, pues como pueden ver ahí lo que estamos haciendo ahorita, hermanos, pues de hecho la Escritura, hermanos, llama a la iglesia a disciplinar a los hermanos, a los individuos que se niegan a resistirse, hermanos, del pecado. Entonces, hermanos, pues sí son claros ejemplos que hemos estado viendo sobre lo que es la ofensa. Y el último punto, hermanos, por último, dice: cada que una ofensa resulta en una relación rota, debe producirse la confrontación al pecador. Vamos viendo para que vayan buscando en sus Biblias, hermanos,
los libros de Lucas, capítulo 17, versículo 3, Lucas, capítulo 17, versículo 3, y Mateo, capítulo 5, 23 al 24. Mateo, capítulo 5, versículos 23 al 24. Lucas 17, 3, hermanos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Amén. Mateo capítulo 5, versículos 23 a 24, hermanos. Por tanto, trae tu ofrenda al altar, y te acuerdas de tus Amén. Hermanos, entonces cualquier ofensa que resulte de una fractura en las relaciones de la iglesia, hermanos, simplemente no puede pasarse por alto. Tanto la ofensa como la infracción deben ser confrontadas y se debe buscar, hermano, la reconciliación. Y tanto el ofendido como el ofensor tienen la responsabilidad de buscar la reconciliación, como lo vimos en este versículo. Nunca, hermanos, nunca hay excusa para un cristiano en cualquier lado de una relación rota para negarse a buscar la reconciliación. Nunca, no lo podemos dejarnos a un lado. Hermanos, semanas atrás hablamos también sobre, bueno, semanas atrás en diciembre y semanas atrás, el pastor en diciembre habló sobre las parábolas del sembrador. Hace unas semanas también hubo un mensaje, una enseñanza sobre este pasaje, hermanos. Y estudiando se considera la parábola más importante de las mencionadas, hermanos, en Marcos capítulo 4, si quieren, pues tenerlo, la parábola del sembrador. Y hermanos, la historia habla exactamente sobre un sembrador, un tipo de semilla, y 4 diferentes terrenos en los cuales cae la semilla. Y cuando estudiamos este pasaje, hermano, de las escrituras, debemos tomar en cuenta de qué se está hablando, de la manera en que recibimos nosotros la palabra. ¿Sí? Hermanos, recordarán que en el pasaje que vimos el problema no era la semilla y no era el sembrador. ¿Cuál era el problema, hermanos? Si no era la semilla ni era el sembrador, ¿cuál era el problema? ¿Recuerdan? El terreno. ¿Y qué es el terreno, hermanos? Es el corazón, donde nosotros recibimos la palabra. Es el corazón. Como hemos dicho hace un tiempo, nacemos con un corazón predestinado precisamente para oponerse, hermano, para resistirse. Y hermanos, el pasaje, el problema, como les decía, necesariamente el sembrador, la semilla no era, sino el terreno, el corazón en el cual cae la semilla. Si estamos preparados para recibir la palabra de Dios, vamos a recibir más cuando sea enseñada. Y hoy quiero llevar esta enseñanza, hermanos, sobre un terreno en particular, el terreno pedregoso, perdón. Y como la Biblia nos enseña, hermanos, ante la ofensa con este terreno. Como les decía hace un rato, hermanos, todos se ofenden, ¿cierto o no? Todos nos ofendemos. Hermanos, considero que es importante darnos cuenta que todos nos ofendemos en algún momento de nuestras vidas. Todos. Nadie puede decir, yo no me ofendo, ¿no? Algunas veces, hermanos, la gente dice algo que no nos gusta. O a ellos simplemente no les gusta lo que nosotros hacemos. Y eso nos ofende. Algunas veces la gente ni siquiera hace nada, hermanos, y nos ofendemos. ¿Cierto o no? Todos pasamos por eso. Nadie me puede decir que no. Lucas, por favor, hermanos, capítulo 17, versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. La Biblia, hermanos,
dice que es imposible que las ofensas no vengan. En otras palabras, hermanos, vamos a ofendernos de vez en cuando, ¿cierto o no? ¿Ok? Así que alguien va a decir o va a hacer algo que no nos va a gustar y nos ofenderemos, hermanos, como resultado de esto. Pero Lucas también nos muestra que la ofensa va a afectar la salud de nuestra vida cristiana. Así que la pregunta no es si vamos a ofendernos. La pregunta es cómo vamos a reaccionar ante las ofensas. Hermanos, los resultados cancerígenos o cancerosos de la ofensa, pues pueden ser estos 5 puntos, hermanos. La ofensa permite que la persona que la tiene, ¿qué pierde, hermanos? Usted está tranquilo, pero cuando la ofensa llega, ¿qué pierde usted si usted está tranquilo? Pierde su paz, es correcto, pierde la paz, hermanos. Por favor, vamos a Nehemías capítulo 8, versículo 10. Y nos puede ayudar, hermanos, con ese versículo, por favor, con la lectura. Luego les dijo, id, comed verduras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque Dios Santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestro pueblo. Amén, hermano. Entonces, hermanos, lo vimos. La ofensa permite que la persona que la tiene pierda su gozo también. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Hermanos, la ofensa permite que la persona no camine bajo el paraguas de Dios. La ofensa, hermano. Y en Lucas capítulo 6, versículo 28, Lucas 6, 28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian, hermanos. La ofensa, hermanos, logra que rompas el mandamiento de amor. Y finalmente la ofensa te lleva por un camino hacia el pecado. Ahora vamos a hablar sobre el camino de las ofensas. Hemos hablado un poco sobre los efectos de guardar amargura y ofensa, pero en esta enseñanza, hermanos, me gustaría examinar el camino de la ofensa, como les decía hace rato. La Biblia, hermanos, nos enseña que la ofensa es seductiva y nos guía por un camino de autojustificación y finalmente de constante pecado. Hermanos, como cristianos saludables, hermanos, debemos caminar por el camino, hermanos, debemos ser capaces de identificar cuándo estamos caminando por el camino de la ofensa y tomar los pasos necesarios, hermanos, para dejar de hacerlo. En Génesis, hermanos, capítulo 4, versículo 7. ¿Quién lo puede leer, hermanos, por favor? Si bien hicieres, no se en el deseo, no hicieres bien, el pecado está en la puerta con todo esto. Así será el deseo y su penitencia. Amén, hermano. Hermano, Génesis, capítulo 4, en todo el capítulo 4, hermanos, vemos que desde el principio el hombre ha tenido que lidiar con la ofensa. ¿Qué ejemplo tenemos, hermanos? El primer ejemplo. Caín, hermanos, Caín y Abel. ¿Qué trajeron al Señor? Su sacrificio, su ofrenda. ¿De quién aceptó Dios la ofrenda? ¿Okay? Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín. Caín, hermanos, ¿qué pasó con Caín? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasó con Caín?
¿Ok? Pero cuando él rechazó, cuando vio que rechazó Dios su ofrenda, él se ofendió, se enojó, se ofendió. Y como resultado, ¿qué pasó? Mató a su hermano. Antes que sucediera el incidente, hermanos, Dios podía ver el camino por el cual Abel estaba caminando. Y él se refiere a esto a lo que acabamos de leer. Génesis 4, versículo 7. Y la traducción del mensaje, hermano, lo vamos a poner de esta manera, de este mensaje. Vamos a poner que Dios habló a Caín, le pregunta, ¿por qué este berrinche? ¿Por qué este mal humor? Si lo hicieras bien, no serías aceptado. Y si no lo haces bien, el pecado está esperando por ti, listo para saltar, hermanos. Como decía, es seductor. Y está ahí, hermanos, para alcanzarte. Y tienen, hermanos, tenemos que dominarlo. Hermanos, mire, vamos a ver este pasaje de esta manera. En el caso de Caín, la ofensa llegó por una simple observación. Dios no aceptó mi ofrenda. Luego, hermanos, empezó con una comparación. Dios aceptó la ofrenda de Abel. Luego, una acusación. Abel debe pensar que es el mejor que yo. Y luego, hermanos, luego entra la ofensa. ¿Quién se cree que es él? Y luego, hermanos, la elección de un curso de acción. Lo mataré. Y finalmente esto, hermanos, se termina en un pecado. Hermanos, Dios le advirtió sobre este camino. Caín perdió la batalla en sus pensamientos porque ni Abel ni Dios dijeron que Abel era mejor que Caín. Caín llegó a esa conclusión, la ofensa se estableció, Caín la aceptó y produjo el pecado, hermano. Se produjo el pecado. Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 22. Mateo 5, 21 al 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de qué, hermanos? De juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y en Mateo, capítulo 5, hermanos, por favor. Capítulo 5, versículos 43 al 48. Quien nos pueda apoyar con la lectura, por favor, hermanos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced a los que los bendecid a los que maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seas hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que nos aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No sois también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis, hermanos? ¿No sé también así lo cumplís? Sed pues vuestros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén, hermana, gracias, que hace la diferencia, ¿no? Y hermanos, quise tomar ya lo había yo leído una historia y quise tomarla como ilustración. Creo que va justo con esto de la ofensa, hermanos. Hay una historia
los cazadores africanos en África. Y es interesante, hermanos. Ellos cazan monos. Cazan monos. Y hermanos, es interesante porque un mono es un animal muy inteligente. Un mono es un animal muy inteligente, hermanos. Y es casi imposible capturarlo. Básicamente tienen que tenderle una trampa, hermanos, para poderlo atrapar. Hermanos, la gente de esta tribu cava pozos. La historia cava pozos en la tierra. Un hoyo demasiado grande, de manera que la mano del mono quepa, la mano abierta. Luego, hermanos, ellos toman un artículo brillante o un cebo que puede llamar la atención del mono. O puede ser un coco con comida, arroz, y llaman la atención del mono y luego lo meten. Y ya que ellos lo meten, el mono llama la atención del mono y el mono se acerca. Y ellos se van, se esconden detrás de un árbol, hermanos. Y esperan ahí hasta que el mono, con la atención que tiene sobre el objeto, hermanos, el mono mete la mano. El mono mete la mano abierta. Toma el objeto, ya sea el cebo, la comida, la cierra. Y saca la mano. El hoyo es demasiado amplio para que entre la mano abierta, pero demasiado estrecho para que salga cuando el puño está cerrado, hermanos. Y obvio que el mono, al intentar sacar el objeto, no puede porque el puño está cerrado, hermanos. El mono se queda atrapado, hermanos. El mono entra en pánico, tira, grita y se niega, hermanos, a soltar el objeto. El mono no entiende. Y con solamente soltar el objeto y abrir su mano, puede sacarla nuevamente, hermanos. Y no lo suelta. Y es ahí cuando los cazadores aprovechan y atrapan al mono o matan al mono. Y quise tomar esa ilustración, hermanos, porque creo que muchos de nosotros nos comportamos de la misma manera, hermanos, con la ofensa. Muchos de nosotros nos comportamos de la misma manera, hermanos, con la ofensa. Nos aferramos a la ofensa sin importar cuán peligrosa. Como el mono se aferró y después venía la muerte del mono. Y nos aferramos, hermanos, sin importar cuánto peligrosas sean nuestras vidas. Y que literalmente, hermanos, pues a nosotros nos mata, pero por dentro nos mata. Un cristiano saludable, hermano, sabe que, bueno, mejor dicho, un cristiano saludable, hermano, sabe cómo enfrentar, cómo enfrentar y sabe cómo desechar esta ofensa, hermanos. Quise tomar esta ilustración que ya había leído y digo que fue una buena ilustración ante esto, hermanos, porque así nos pasa, hermanos, con la ofensa. Nos aferramos. Hermanos, algunos consejos cuando se trata de enfrentar la ofensa. Primero, ofender es una elección. Cuando nos ofendemos, hermanos, es porque hemos elegido ofendernos. Nosotros lo hemos elegido. Podemos elegir estar ofendidos o no estarlo. Esa es nuestra elección, hermanos. Otro, hermanos, la regla de oro de la ofensa. Cuando nos ofendemos, generalmente estamos, ¿qué? Equivocados. Generalmente estamos equivocados, hermanos. La mayor parte del tiempo estamos equivocados cuando nos ofendemos. Estamos en un error simplemente por el hecho de que nos hemos permitido, hermanos, caminar por esa senda. Hermanos, todos se ofenden de vez en cuando, como les comentaba, pero no debemos permanecer ofendidos, hermanos. No debemos permanecer ofendidos. La Biblia nos dice que es imposible que no vengan ofensas, como hace rato lo vimos, hermanos.
Así que nos ofenderemos de vez en cuando. Sí. La idea, hermanos, es no permanecer en esa ofensa, hermanos, no permanecer. Deséchenla. Hermanos, deséchenla antes que comience a matarles. Hermanos, aléjate de las personas que alimentan la ofensa. Aléjate de esas personas, hermano. Existe un dicho que dice, no te alejes lentamente de las personas negativas, sino que, hermanos, huye de ellas corriendo. Sal de ahí. Hermano, no puedes desactivar continuamente la ofensa frecuentando a personas que se ofenden fácilmente. Reconoce las señales. Cuando estés enojado, herido, listo para explotar, hermanos, etcétera. Esas son señales, hermanos, de que has sido ofendido. Esas son las señales. No trates de justificarla, identifícala mejor. Trata con ella y perdona. Hermanos, quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12. Versículos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, hermanos, sobre la ofensa, como les comentábamos, es algo que todos nos vamos a aprender en cierto momento, pero tenemos que, como cristianos, saber cómo enfrentar. Hermanos, con esto terminamos. Creo que fue una enseñanza que Dios me permitió traerla a ustedes el día de hoy, a su iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque yo también he pasado por esas etapas. No nada más yo, sino todos, hermanos. Nadie puede decir aquí que está libre de las ofensas, que nunca se ha ofendido. Es mentira. O sea, todos de alguna manera lo hemos pasado. Pero como cristianos, hermanos, tenemos que saber cómo trabajar con esto. Cumplemos nuestros roles, hermanos. Señor, te doy gracias, bendito Padre, en esta hora. Señor, te doy gracias por tu mensaje, bendito Padre. Te pido, Señor, aquí por todos mis hermanos, perdón, Padre, que nos libres de toda ofensa, Señor, y como cristianos, Señor, tengamos el carácter, bendito Padre, que tú nos das, Señor, para lidiar con este tema, Señor. Señor, te pido ahora que en el próximo mensaje, Señor, de la misma manera, mis hermanos, Señor, vean con ese corazón, bendito Padre, dispuesto a entender, a conocerte y a saber más de ti, bendito Padre, a través de tu palabra, Señor. Que no sea nada más por un momento, que no sea por un domingo, sino, Señor, sino que sea por cada día de la semana, bendito Padre, en el cual nos acerquemos a ti a través de tu palabra, Señor, tu lectura. Señor, te pido que bendigas este momento, esta hora, Señor, de alabanza, bendito Padre, y el próximo servicio. Todo te lo pido en esta hora, en nombre de tu Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias.